Sigamos con Lucas 1:48. Lo volvemos a repetir y seguimos. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Yo quiero que ustedes pongan la lupa para que descubran por qué nosotros veneramos, respetamos, amamos a la Virgen María. Aquí está escrito, no la amamos porque sea una diosa. No. Ningún católico cree que María es una diosa. La llamamos bienaventurada, dichosa. ¿Por qué? Ahí viene. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Porque el poderoso ha hecho en ella grandes cosas, maravillas. ¿Y cuál fue la maravilla más grande, el milagro más grande que hizo Dios? Esa que María dice, el poderoso ha hecho en mí grandes cosas. Ciertamente que una gran cosa que hizo es que el Emmanuel, Dios con nosotros, se hiciera presente. Pero unido a eso, ¿cuál fue la grande cosa que Dios hizo en la Virgen María? Algo que no ha hecho en ninguna otra mujer, que quedara preñada y que pariera sin dejar de ser virgen. Eso cuando la Virgen le pregunta al ángel, el ángel le dice, vas a quedar embarazada y vas a dar a luz un hijo. Y ella le dice, ¿y cómo será eso? Puesto que no conozco varón. Y dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, el poderoso, te cubrirá con su sombra. Pregunto, ¿ese poderoso podía hacer que ella quedara embarazada y pariera y siguiera siendo virgen o no? Si no es capaz, no es el poderoso. Pero cuando la Biblia dice, me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso es para que ningún protestante se atreva a decir, ¿y cómo parió y siguió siendo virgen? Eso es imposible. Sí es imposible, pero para el poderoso, no. Lucas Y si no, el 37. 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Que María para y siga siendo virgen, ¿será posible para Dios? Porque nada hay imposible para Dios. ¿Cómo creemos los católicos que María haya parido y siga siendo virgen? Porque nada hay imposible para Dios. Yo quiero que ustedes, a la luz de la palabra de Dios, descubran por qué los católicos decimos que María es virgen. Y entonces dice un protestante, señor cura, ¿y cómo puede ser virgen? Si parió. Y una mujer que haya parido no puede ser virgen. ¿Me podría explicar cómo salió el niño? Entonces yo le decía al pastor que hablaba conmigo, le decía, usted primero me explica cómo entró y yo después le explico cómo salió. Me dijo, entró por obra y gracia del Espíritu Santo. Le dije, pues salió por obra y gracia del Espíritu Santo. Digo, no, porque es que la Biblia dice que entró por obra y gracia del Espíritu Santo, pero no dice que salió por obra de Dios. Van a ver que la misma Biblia que dice que quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, va a decir que el niño salió del vientre de la madre por obra de Dios. Ahora, ¿y dónde dice la Biblia que nació por obra de Dios? Salmo 22, vamos a leerlo desde el 6. Salmo 22:6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres
y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Yahvé, aunque aquí dice Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y escuche lo que viene con la ayuda de Lupita. ¿Cómo salió Jesús del vientre de la madre? ¿Por qué decimos que María es virgen? ¿Quién lo sacó del vientre de la madre? Aquí está Lupita. Dale. Pero tú eres el que me sacó del vientre. ¿Y con quién está hablando? Con Dios Padre. ¿Cómo entró? Por obra de Dios. ¿Y cómo salió? Por obra de Dios. Isaías, que es profeta de Dios, viene a decir que María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí, que la Virgen, observen que hay dos partes muy importantes. Estas dos partes muy importantes van a ser divididas por una I o por una coma. La Virgen, la primera parte, ahí viene la primera parte. He aquí que la Virgen concebirá. Concebirá, esa es la primera parte. ¿Sabe qué significa concebirá? Quedará embarazada. Ahí es cuando la iglesia dice, María es virgen antes del parto. ¿Por qué? Porque Isaías dice, esa es la primera parte de la señal. Para que ustedes comprueben que no ha terminado, ahí no hay un punto. Pongan la lupa, hermanos protestantes, sobre lo que viene. Hay una I o una coma. Pongan cuidado lo que viene. He aquí que la Virgen concebirá. Concebirá. Y no hay un punto y aparte. Hay continuidad de la señal. La señal no ha terminado. Le voy a dar una señal. He aquí que la Virgen concebirá. No hay un punto y aparte para decir, solamente es virgen antes del parto. Hay una coma y además de la coma hay una I, que significa, espérese, todavía no ha terminado. Dará a luz. Pregunto, ¿quién va a dar a luz según Isaías? A ver, protestante que me escucha, que busca la verdad, y católico. Y según lo que acaban de oír del profeta Isaías, respóndenme. Luis, respóndeme usted a ver si los protestantes responden lo mismo. ¿Quién concebirá? La Virgen. ¿Y quién parirá un hijo? La Virgen. La misma Virgen. La misma. Por eso la iglesia enseña, María es virgen antes del parto, antes de la I. Y María es virgen después del parto, después de la I. Porque en la señal que Dios le da, dice, quedará embarazada, primera parte, segunda parte, y dará a luz un hijo. La perpetua virginidad de María, que es el punto más importante para el dogma católico. Y otra vez, quiero hablarte a ti, mi amigo, mi hermano católico. Esto no tiene nada que ver con tu fe en Dios. Tiene que ver con la historia y con lo que la Biblia dice. Entonces, si tú eres sincero de corazón, analiza, ve a las fuentes, abre tu Biblia, lee, porque tú tienes un compromiso con Dios. Esto no afecta a tu fe, porque tú crees en Dios. Lo que te voy a mostrar es lo que históricamente es innegable, así está escrito, no hay manera de alterar o de quitar. Y luego tú vas a sacar tu conclusión, si continuar venerando, si continuar adorando a María, continuar teniendo el concepto que tienes o simplemente respetarla, admirarla, seguir su ejemplo, pero no al punto de venerarla. Entonces, el primer argumento sólido para el dogma es la perpetuidad o la perpetua virginidad de María.
Porque el primer paralelo entre Cristo y María es impecabilidad. Los dos son sin pecado. Sin pecado desde su concepción hasta la asunción al cielo. Interesante, ¿no? La perpetua virginidad e inmaculada concepción es el primer argumento para que ella pueda ser hoy intercesora. Ahora, es importante notar que en el Concilio de Letrán, que fue en el año 649, allí se resaltó la tríplice virginidad de María. Entonces, ahí se confirmó, en un concilio. ¿Y qué cosa se dijo allí? Que antes, durante y después del nacimiento de Jesús, ella se mantuvo virgen. Ustedes pueden decir, pero ¿por qué tanto énfasis en eso? Ahora viene la explicación. Según dice este argumento, que María, cuando dio a luz a Jesús, no hubo abertura de útero, no hubo rompimiento de himen y no hubo absolutamente nada. Fue un milagro y fue sin dolor. La Biblia nunca declara eso, más eso es la base para poder decir que fue una perpetua Virgen María. Entonces, la virginidad de María es vista como una condición esencial para su ministerio de redención. ¿Por qué? Aquí está la razón. Porque para el catolicismo, obviamente, el sexo está asociado al pecado. Entonces, mientras que la virginidad es un prerequisito para alcanzar un nivel más alto de santidad. Eso no dice la Biblia. Porque el sexo fue colocado por Dios para la pareja antes de la entrada del pecado. Pero en el concepto es importante la perpetua virginidad de María. ¿Por qué? Porque ellos asociaron mucho el sexo con el pecado. Y es por eso que la perpetua virginidad de María y su impecabilidad lo capacitan como redentora y dadora de la gracia de Cristo. ¿Por qué? Justamente porque ella fue una perpetua virgen. Ahora entienden por qué los sacerdotes y el clero no pueden tener esposa. Porque eso sería, ¿qué cosa? Romper el nivel de santidad. Que eso es totalmente antibíblico, porque la Biblia no declara eso. Entonces, el catecismo resume: María permaneció virgen concibiendo su hijo, virgen al darlo a luz, virgen al alimentarlo y virgen para siempre. Otra vez, hay un énfasis en esto, porque ya les mencioné, para ellos el sexo está asociado al pecado, que eso es totalmente contrario a lo que la Biblia dice. Catolicismo, página 494. Esto me interesa, me llama la atención. Miren hasta qué punto elevaron a María. Ella, dice, obedeciendo, se hizo causa de la salvación para sí misma como para todo género humano. En otras palabras, ella no necesitó de un salvador. Y ella incluso puede salvar al ser humano. El nudo de la desobediencia de Eva fue deshecho por María. Por eso vino la muerte por Eva y la vida por María. Esto es totalmente antibíblico. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo va a decir en Romanos, por uno entró la muerte y por uno entró la vida. Y no es María. ¿Quién es? Jesús. Pero en lugar de Jesús, ¿a quién colocaron? A María. Y esto no es un invento mío, está en el catolicismo, ¿no? Página 494 del año 1994. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Hasta aquí una pausa para abrir la Biblia. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué cosa es todo? No excluye a nadie. Pablo hubiese dicho, todos con excepción de María han pecado. Si es que María realmente fuese impecable, ¿no? Pero no dice, por cuanto todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué cosa dice el libro de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5? El apóstol Pablo una vez más escribiendo a Timoteo. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Allí dice el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. No es María, ¿qué dice la Biblia? Jesucristo. La Biblia es clara. ¿Qué cosa dice el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15? El texto que yo ya lo mencioné, pero vale la pena leerlo. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice así: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El único
que vino a encarnarse y ser como semejante al ser humano, ser como hombre, tener la naturaleza humana pero sin pecado, es Cristo. Fuera de Cristo nadie tiene una naturaleza impecable, nadie. David, ¿qué cosa decía? En pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No existe una excepción a esta regla. Es más, María dijo que se regocija en Dios su Salvador. Nadie reconoce a Jesús como Salvador si no se considera pecador. Entonces, ¿cómo es que llegó todos estos argumentos? Vamos a continuar viendo la historia y luego vamos a ver qué cosa responde la Biblia. María dice que era virgen antes, en la hora y después del nacimiento de Jesús. Muy bien. ¿Qué cosa dice la Biblia? La Biblia dice que María era virgen, sí. Isaías 7:14, Mateo 1:18. Dice que fue virgen hasta el momento de concebir a Jesús. De allí en adelante no se nos dice nada, absolutamente nada. ¿De dónde apareció la idea que después permaneció? Eso ya es creación humana, no bíblica. Las raíces del dogma de perpetua virginidad, ¿dónde se creó? En un ambiente pagano, cuando se enfatizó el celibato dentro de ciertas religiones paganas. Entonces, esto apareció después de la Iglesia Apostólica, ¿correcto? Después del primer siglo. Las relaciones sexuales dentro del casamiento eran sospechas de pecado. Y ese punto de vista llevó a Agustino, recordemos que Agustino va a formar gran parte de las creencias católicas. Agustino lo llevó a enseñar de que el pecado original se transmite a través de las relaciones sexuales. ¿De dónde sacó eso? ¿De la Biblia? No. Las religiones paganas ya comenzaron a prohibir. Incluso el apóstol Pablo va a decir en 1 Timoteo capítulo 4, cuidado de aquellos que prohíben hasta casarse o de comer hasta ciertos alimentos que son puros, porque todo lo llamaban pecado. Agustino toma esa idea y lo coloca dentro del catolicismo. Y a partir de allí se arma todo este argumento para poder adorar a María. Entonces esta idea se consolida en la tradición del celibato también para padres y sacerdotes. Entonces, este argumento derriba la idea, ¿qué idea? De que Jesús es el Dios hombre, que se tornó en las cosas semejante a sus hermanos. No dice que fue diferente. ¿De dónde sale la idea que el nacimiento de Jesús fue diferente? Cuando Hebreos 2:17 dice que Él se tornó hombre semejante, igual que todos. Cuando nosotros decimos lo que dice aquí este dogma, hacemos que la humanidad de Cristo ya no sea como la Biblia menciona. Se ve totalmente comprometida. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia. Número 1. ¿La Biblia enseña que el sexo es pecaminoso? No. Génesis 1:31 dice que todo lo que Dios había hecho era bueno. Y eso estaba dentro de la semana de la creación, donde Dios crea al hombre, a la mujer y los bendice y los une. El sexo dentro del matrimonio fue ideado por Dios, era parte de la perfección de Dios dentro del matrimonio. Satanás manipuló, manchó y obviamente que después la inmoralidad y todo llegó para poder practicarlo fuera del matrimonio. Pero dentro del matrimonio es sagrado. Es más, la Biblia nunca insta al celibato. La Biblia, ¿qué cosa dice? No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Y Pablo incluso en 1 Corintios 7, él aconseja. A algunos les convendría quedarse como yo, dice, pero es mejor casarse que quemarse. Entonces, Pablo insta incluso al matrimonio. La Biblia insta para el matrimonio. Y la Biblia elogia a mujeres consagradas a Dios como Ana al ser madres y dedicar sus hijos al Señor. ¿Esto qué me indica? Que el nacimiento de Jesús fue normal. Gálatas 4:4 dice, Jesús vino nacido de mujer. No hay ningún adjetivo para eso. Una mujer impecable, una mujer que no sintió dolor. No, como todas las mujeres. Exactamente así. Ahora, ¿qué cosa es lo que algunos mencionan para poder justificar este argumento? Mateo 1:18. Fíjense, vamos a leer ese texto, ¿ya? Porque es interesante para poder responder justamente ese asunto de la perpetua virginidad. Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. ¿Cómo dice sus Biblias? Mi versión dice así, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Algunas versiones dice, antes que conviviesen. ¿Qué cosa es lo que nos está diciendo aquí Mateo?
antes de tener relaciones sexuales, María quedó embarazada. Entonces, cuando dice antes, quiere decir que después del nacimiento de Jesús, ellos tuvieron su vida normal. El texto dice, antes, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Y ahí el verbo que se usa es sunerchomai, que da a entender que obviamente tuvieron relaciones después del nacimiento de Jesús. ¿Qué cosa dice Mateo 1:25? El texto más claro todavía. Miren lo que dice el versículo 25. Pero no la conoció, hablando de José, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le dio por nombre Jesús. ¿Ustedes saben qué significa la palabra conocer? Cuando vamos a Génesis capítulo 4, versículo 1 dice, Adán conoció a su esposa y dio a luz a su primer hijo Caín. ¿Qué significa conocer en la Biblia? Tener intimidad. ¿Y qué cosa dice aquí el texto? Que José no lo conoció, o sea, no tuvo intimidad hasta, ¿qué significa hasta? Que después pudo, hasta que tuvo a su hijo primogénito. Ahora, al decir que dijo su hijo primogénito, quiere decir que tuvo más hijos. Porque nadie puede decir a su hijo primogénito si solo hay uno. Cuando hay uno, ¿qué cosa se dice? Unigénito o único. Pero no dice su único, dice primogénito. ¿Correcto? Ahora, Lucas 2:7 dice otra vez, dio a luz a su primogénito, no dice único. Entonces ahí hay una palabra, monogenes o prototokon. ¿Qué cosa significa? No utilizó la palabra único, monogenes. Utilizó primogénito. Tuvo más después. Si Mateo hubiese querido comunicar la idea de perpetua virginidad, hubiese escrito, José jamás lo conoció. Punto final. Ahora sí podemos decir que el dogma católico está bien. Pero la Biblia no menciona eso. ¿Te estás dando cuenta que este dogma está en contra de varias cosas que la Biblia menciona? Muy bien, ya vimos algunos argumentos hasta aquí. Es interesante cuando nosotros vemos en Mateo capítulo 13, le dicen a Jesús, tus hermanos y tu madre te buscan. Hay algunos que dicen, no, pues los hermanos no eran hermanos, eran primos, eran sobrinos. No, no, no. Ustedes saben que en el griego, para cada pariente hay un término diferente. Es diferente al hebreo. En el hebreo solamente hay un término para antepasado, que puede ser padre, abuelo, primo, sobrino. Pero en el griego no. En el griego, por ejemplo, existe la palabra adelphos para decir hermano, homopatrio para decir medio hermano. Existe la palabra anepsios para decir primo. Entonces, cuando dice tus hermanos, eran hermanos, hermanos de Jesús. Ahora, ¿por qué es que Mateo usaría el término hermano si es que emplea la palabra madre de manera literal? No estaba hablando de manera figurada. Y Jesús obviamente después de decir que su madre y sus hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Pero en sí, lo que le dijeron a Jesús eran sus hermanos literales. Incluso en los evangelios, en las cartas, encontramos a uno que es hermano de Jesús. Hay varios textos, ¿no?, que hablan sobre el ambiente familiar. Ahora, Lucas capítulo 2, versículo 5 dice que María y José viajaron para Belén para ser empadronados. Este empadronamiento era para toda la familia. Y aquí viene una respuesta interesante. Si los hermanos de Jesús hubiesen sido medios hermanos, significa que José ya los habría tenido cuando Jesús nació. Y eso significa que al empadronamiento de Belén no hubiese solamente ido José y María, sino también los hijos de José. Pero eso en ningún texto menciona. Dice que solamente fueron José, María, y María está embarazada. Luego, cuando huyeron para Egipto, José, María y Jesús. No se habla de otros hijos. Eso significa que los hermanos de Jesús probablemente y bíblicamente nacieron después de Jesús. Incluso la incredulidad de los hermanos hizo que Jesús no haga muchos milagros en su propia tierra. Ahora, otros dicen, no, es que María decidió ser virgen perpetua. Sí, ella decidió porque era novia de José. Número 2, la idea de José y María viviendo en un estado de perpetuo celibato va en contra del ideal de Dios. Así que esto es totalmente absurdo.